capítulo 32, versículo 22 al 32. Pero el texto base principal está en el versículo 31 y 32. Los que les gusta anotar y llevar una pauta, el tema del día de hoy, la predicación, tiene un título, y ese título se llama Antes y después a causa de un tendón. Suena como raro, pero cuando lo vamos entendiendo y comprendiendo lo que Dios nos quiere entregar, vamos a asimilar lo que realmente significa ese tendón. ¿Ya? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, vale. Dice, aquella misma noche Job se levantó y tomó a sus 2 esposas y sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el lado del río Job. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también a todas sus posesiones, quedándose solo. Escuchen esta parte, se quedó solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de su cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Y le respondió el hombre, en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Panuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Panuel cuando salió el sol, y a causa de su cadera dislocada, iba resguardando. Por esta razón que los israelitas no comen el tendón que está coyuntura de la cadera, porque Jacob se lo tocó en dicho tendón. ¿Ya? Damos gracias, Señor, por esta palabra, porque sé que usted va a estar con nosotros, su Espíritu Santo en esta hora, que la mujer sea retrocediendo y sea usted hablando a mi vida como la vida de todos nosotros, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aquí tenemos que ver, y yo sé que la mayoría conoce y sabe quién es este hombre, ¿cierto? Jacob. Bueno, el nombre de Jacob significa engañador o usurpador, ¿ya? Él fue realmente de una vida prácticamente casi toda su vida, siendo un varón engañador y luchador. No tenemos que dejar de lado esa palabra, ¿ya? Vamos a conocer un poquito, yo sé que hay algunos que son nuevos, y otros que para que recordemos un poquito su vida. Él cuando nació, ya, él nació en el vientre de su madre, habían gemelos. Y cuando él nació, al momento de salir del vientre de su madre, dice la palabra que venía tomado del calcañán de su hermano mayor, ¿ya? Y que dentro del vientre de su madre le preguntó ella a Dios qué pasaba con ellos, porque se sentía tanto movimiento. Y Dios le dijo a ella que dentro de ella habían 2 pueblos, uno fuerte y el otro que iba a servir al mayor. En Génesis 25:31, ¿ya? Para que ustedes lo vayan anotando y para poder continuar con lo que es la palabra. ¿Qué pasó cuando ellos crecieron? Bueno, a la verdad, Esaú tomó una característica que era el hijo primogénito, obviamente, pero también era el preferido del papá, que era Isaac. ¿Por qué? Porque él cazaba. Y cada vez que él cazaba, él le llevaba esa comida a su padre y el papá se deleitaba con lo que él le tenía, ¿ya? Pero Jacob pasaba principalmente en una forma quieta, pero era el regalón ¿de quién? De la mamá, de Rebeca. En Génesis 25, capítulo 25, versículo 23 al 28, lo que acabamos de hablar.
Pasó el tiempo y llegó el momento de algo muy importante que se daba en la antigüedad. ¿Qué es lo que era? Era la bendición patriarcal. Isaac ya se vio que estaba envejeciendo, que sus ojos ya no veían como antes, que estaban más oscurecidos, ¿ya? E hizo los arreglos con Esaú para pasarle esta bendición y entregársela como el primogénito, en Génesis 27, del 1 al 4. Pero Rebeca escuchó, su madre, escuchó que le iban a dar justamente la bendición a Esaú, y hizo un plan para que no fuese el hermano mayor, sino que fuese, ¿quién? Jacob, el que recibiera justamente esta bendición. A la verdad, el plan resultó. Lo realizaron y Jacob recibió esta bendición como con su padre, pero no fue una bendición legítima, una palabra muy destacada, como decía su nombre, con engaños. Recibió esta bendición del primogénito engañado por su padre, lo realizó su padre, pero engañado con su madre en conjunto con él. ¿Ya? En Génesis 27, del 1 al 4. ¿Qué pasó con esto? A la verdad, el hermano no se iba a quedar tranquilo. El hermano, él sabía su derecho, y él se enojó y juró y declaró que él lo iba a matar. Cuando su padre ya no estuviera, lo iba a matar. En Génesis 27:41, él lo declaró, él lo dijo. Pero en Génesis 35:27 al 29, se dice que este varón, el padre Isaías, no duró ni 2 ni 3 años, sino que duró 20 años. O sea, pasó un tiempo antes que él realmente pudiera cumplir o quisiera cumplir esa promesa de querer quitarle la vida a su hermano por lo que le había quitado. Al pasar el tiempo, se dio cuenta a su madre lo que estaba pasando y también armó otro plan para poder salvar justamente a su hijo. ¿Y qué realizó? Ella habló con su esposo, ¿ya? Y le pidió que realmente Jacob se casara con una mujer del linaje del pueblo realmente escogido, y le pidió que lo enviara a la casa de su tío Labán, para poder él encontrar una señora, porque en ese tiempo se determinaba que se tenía que seguir el linaje correspondiente a que no sean idólatras o fuera de lo que el mandamiento de nuestro Dios. Y se buscaba justamente dentro de del mismo pueblo una persona, una mujer, para poder desposar al joven. Bueno, en Génesis 27:43 se puede ver justamente esta circunstancia, y él se fue. Pero no solamente fue para casarse, sino que también fue para poder escapar del plan que Saúl tenía contra él. O sea, habían dos cosas. Una, la mamá pidió la ayuda al padre para que le diera la autorización para irse, justamente con el tío, pero él lo estaba haciendo sabiendo que le había quitado justamente la bendición del primogénito, que era el hermano menor, que era Jacob. Bueno, él lo realizó, él se fue. Y al pasar y llegar a esta nueva casa o a este nuevo lugar, se puso a trabajar. Y trabajó, ¿qué cosa haciendo? Cuidando el rebaño justamente del tío. Y al pasar el tiempo se enamoró de una de sus hijas, el cual tenía dos, de una de ellas. Pero no fue la mayor, como decía también en la ley, que tenía que casarse la mayor y después seguían las demás, sino que él se enamoró de la que seguía. Y le pidió la mano justamente a él para poder casarse. Y el padre le dijo, ya, ok, ningún problema, pero tienes que trabajar para mí y tienes que pagar la dote durante 7 años. Él, a la verdad, lo realizó. Trabajó, cuidó el rebaño y dijo, llegó mi momento, me voy a casar. Nuevamente encontramos la palabra engaño en esta historia, en este relato bíblico. Y justamente el tío, ¿qué es lo que realizó? Una noche antes de poder casarse, hizo intercambio de esposas, y al final Jacob no se casó con, con la mujer que la amaba, sino que se casó con la mujer, con la hermana mayor. Y al verse se casó con Lea. Al verse estas circunstancias, él sintió
entre comillas, que lo habían engañado. Pero no se dejó, sino que él volvió a luchar y volvió a pedir que si él trabajaba nuevamente, podía tener la mano de su amada. Y a la verdad le dieron la autorización y él volvió a trabajar 7 años más. Y ahí pudo casarse ya con la mujer que él estaba o que él deseaba tener en su vida. Pero si nos damos cuenta, han pasado como varias cosas que justamente está la palabra o la circunstancia engaño. Él tuvo una descendencia. ¿Cuáles fueron? A través de Lea, de Raquel, de 2 siervas. Tuvo 12 hijos, pero esos 12 hijos conformaron ¿qué? Las 12 tribus. Él ya estaba en un lugar que no se sentía que era parte de su casa, que era parte de él, sino que él quería volver a su tierra. Él quería volver donde estaba su padre, obviamente sabiendo que iba a estar su hermano. Y le pidió justamente a Labán que él quería de vuelta a su patria, devolverse a su lugar de origen. Y él le dijo que no, que tenía que quedarse y que tenía que justamente que él le pidiera un salario para poder él pagarle todo lo que él estaba trabajando. Ok, él se quedó, pero pasó una cosa, que él empezó a cuidar su rebaño y él le pidió que él le pagara con ovejas, ¿ya? Con ovejas que fuesen, manchadas con algunas líneas verticales o manchadas que no fuesen blancas totalmente. Pero él, con engaño nuevamente, ¿qué es lo que hizo? Él realizó que esas ovejas que él tenía o que él logró que se pudieran procrear, fuesen grandes, fuesen fuertes, pero logró que salieran manchadas. ¿Y él qué obtuvo? Obtuvo un rebaño o un pago de las mejores ovejas que él podía lograr y a la verdad el rebaño que le correspondía justamente al patrón o al dueño de ellas, que era Labán, obtenía las que eran más débiles. Él le pidió justamente que le pagara así. Él tuvo y él logró que los animales pudieran ser fuertes y fuesen eh, con esas líneas o esas manchas. Y así al final él pudo obtener un patrimonio, una riqueza. Eso se encuentra en Génesis capítulo 30, versículo 31 a 43. ¿Ya? Saben que él le pidió a Dios el que quería volver, que él quería volver a su tierra, y Dios también se lo ordenó a Jacob. En Génesis 31, 3, se lo dijo, Dios le ordenó que volviera a su tierra con su gente, en su origen, que no se quedara en ese lugar. ¿Por qué? Porque a la verdad, igual, donde él estaba, ya, donde él se encontró con estas personas y pudo trabajar, habían idólatras. Había idolatría y no era lo correcto delante de los ojos de Dios, porque él tenía que seguir justamente lo que Dios había pedido, serle fiel a Dios, buscar a Dios por sobre todas las cosas. Y él sabía que estando ahí no estaba haciendo las cosas como realmente correspondía. Pero la palabra dice que él obedeció, ¿ya? Él obedeció y se fue de ese lugar en forma escondida para poder irse a su casa. Pero él tenía un temor. Él tenía un temor muy grande porque sabía que se iba a encontrar con su hermano, el cual él había engañado cuando le quitó la gran bendición, la bendición de ser primogénito con la bendición patriarcal. Él sabía que al momento de llegar allá, él estaba corriendo un riesgo. ¿Por qué? Porque su hermano había jurado que lo iba a hacer, iba a matarlo. Él tenía mucho miedo. Pero ¿saben lo que él hizo? Nuevamente usó una estrategia. ¿Qué hizo él? Él mandó mensajeros con regalos, entre comillas, para poder apaciguar un poco las circunstancias y poder encontrarse con él y ver si no tuvieran ese gran dilema que iba a ser enfrentarse de una forma fuerte y agresiva, cual él tenía miedo de perder su vida. Esto se encuentra en Génesis 32, versículo 11. ¿Ya?
¿Qué pasó? Que al momento de ir el mensajero, vino de vuelta ese mensajero y le dijo que sí, que él venía al encuentro de él, pero no venía solo, venía con muchos más hombres, que eran aproximadamente como unos 400, y él sintió más miedo. Dijo, oh, me viene a matar, ¿qué voy a hacer? Él tomó a su familia y la dividió en grupos. Y en esa división, ¿ya? Al momento, en una de esas divisiones, él tomó a su esposa, como dice la palabra que lo que acabamos de leer, a su esposa y a sus hijos y cruzaron, ¿ya? En uno de esos grupos. Pero él pidió quedarse solo. Jacob oró a Dios para poder que él le salvara, de que el mal que estaba pasando no fuese así, y que él realmente pudiera estar porque él quería obedecer su orden. ¿Cuál era? El poder volver a su tierra, pero él tenía el miedo de poder encontrarse con su hermano, el poder estar ahí frente a frente, cara a cara, con él. Aquí hay un corte. Antes, desde la vida que nació Jacob, hasta cuando él decide y obedece volver y querer entrar a la tierra y hacer, entre comillas, las paces con su hermano, hay un corte definitivo en su vida. ¿Se acuerdan que conversábamos y hablábamos recién que su nombre era engañador y usurpador? Que él fue luchador. Pero la palabra engañador, que te digan a ti, no, ¿cuál es mi nombre? Engañador. O sea, ¿suena bonito? No. Cualquier persona que pudiera escucharlo diría, hasta tengo que tener desconfianza de él. No, mejor no me acerco. No, mejor ahí nomás. Porque dice usurpador. O sea, me va a quitar lo que tengo. Pero aquí hay un corte, un antes y un después en la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque en esa noche, cuando él se quedó solo y le pidió a sus esposas que se fueran y estar ahí, él realmente temía por su vida, porque él sabía las consecuencias de lo que él había hecho en el pasado. Él sabía que lo que había realizado con su mamá hoy día podía hacerse efectivo en su vida. Sí, obtuvo la bendición del Padre, pero ¿cómo fue? Dice la palabra que esa noche él luchó toda la noche por un solo propósito. Él luchó con un varón, dice la palabra de Dios. Con un ángel, dicen otras Biblias. Pero él luchó y estuvo ahí esa noche, momento a momento, luchando, no simplemente por salvar su vida, por decirle, porque quiero salvar mi vida. No, él tenía un propósito mayor cuando él estaba en ese minuto luchando con ese varón, que era el tener la verdadera bendición en su vida, sin engaños y que fuese directa del Padre espiritual. Porque antes, ¿cómo fue? Sí, fue la del Padre, pero fue a través de un camino mal dirigido, mal hecho. ¿Qué pasa con ello? Esto está en Génesis 32, 26. Dice, ¿por qué? Porque él desobedece esta bendición, ¿ya? Él desobedece realmente la bendición de que fuese realmente la bendición del padre a su hermano y después que canalizara la bendición sobre su vida. Él lo hizo al revés. Él usurpó la bendición de su hermano mayor y él sabía que él ya no quería y él estaba viviendo una vida ya con familia, una vida que estaba siendo responsable con hijos y sabía que él tenía que tener una bendición obtenida en forma legítima. Él ya no quería ser llamado engañador. Ella no quería que sus hijos también supieran, o entre comillas, vivieran siempre pensando que la herencia que iban a tener iba a ser de un padre engañador, sino que él también deseaba tener esa bendición de que fuese una bendición realmente ganada y tomada en su vida en forma legal y en forma bendecida.
Primero, dice, la bendición, primero él la recibió con engaños ante un hombre. Pero ojo, fue ante un hombre ante su propio padre, que él igual lo bendijo. Si ustedes se ponen a pensar y a ver para atrás, él fue próspero, igual. Se casó, tuvo señora, tuvo hijos, tuvo trabajo, le pagaron, pero fue a través de qué? Engaños. Tuvo un patrimonio, porque se dio todo para su lugar de vuelta a su patria. Dice que le mandó regalos a su hermano para poder apaciguar la rabia y poder volver de nuevo a estar como un puro grupo familiar, porque esa circunstancia es una división hasta en la familia. Dios igual nos entrega a nosotros, ¿ya? Y nos da a nosotros bendiciones. Sí, es verdad. Pero también hay bendiciones o regalos o circunstancias que esas bendiciones o prosperidad no tienen la misma raíz que una raíz bendecida. Están, sí, están. Pero ¿qué te va a traer a consecuencia futuro? El que tenía en ese minuto miedo, temor, Dios sálvame, voy a perder mi vida por causa de eso. Dice, él recibió primero esa bendición como primogénito, ¿ya? Que era una herencia. Esa herencia, cuando él la recibió, él sabía lo que significaba. Significaba que él iba a ser, después que no tuviera su padre, el jefe de la tribu o de la familia completa. Él estando vivo, su papá, él como hijo recibe una doble porción antes que su padre muera. Eso se encuentra en Deuteronomio 21:17, ¿ya? Una posición. Pero hay una cosa, que él también sabía que cuando esa bendición se recibe, ¿ya? O tú cometes un error, también la pierdes. La bendición del primogénito, la pierdes. Esto sí que lo vamos a leer, porque yo le di varias citas bíblicas para que ustedes puedan estudiarlo en su casa. Vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 5, del 1 al 2. Y dice así, descendencia de Rubén. Descendencia de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Dice, y aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos, y hasta que llegó a ser jefe de ellos, la primogenitura pasó a José. Si ustedes se dan cuenta de algo, estaba Jacob, ¿ya? Con sus dos esposas legítimas, ¿ya? Lea y Raquel, ¿ya? Y estaban las otras dos siervas que tenían hijos de él. Pero sus dos señoras legítimas, ¿quiénes eran? O sea, como ley, las primigenituras eran por sus esposas. Rubén, lamentablemente le faltó el respeto a su padre, estando con una de las siervas que había sido pasada como su señora. Y quebrantó la confianza del padre para poder estar y obtener la bendición de ser primogénito, ser llamado jefe de toda la descendencia de esa tribu. Ya no la podía tener, porque la palabra nos dice que hay cosas que rompen la bendición. El pecado rompe la bendición. ¿Qué pasó? Fue traspasada ¿a quién? Al otro primogénito. ¿Quién fue? José. Nosotros ya conocemos toda la historia de José. La palabra como dice que el primogénito toma la herencia de la familia y cuida a la madre, a los hijos y a los que siguen. Protegen la casa. Protegen lo que el padre constituyó. José hizo lo mismo. ¿Cómo? Sí, hizo lo mismo. Fue vendido por envío de los hijos, de los mismos hermanos. Fue llevado a Egipto. Pasó su propio calvario, aunque estuvo en cárcel. Fue denigrado como a un esclavo. Pero Dios lo levantó como un gobernador y le colocó en lugares de privilegio justamente ¿para qué? Para poder
cumplir con esa promesa de ser el primogénito y cumplir y proveer y proteger a toda la familia. Aunque pasaron los años, lo cumplió. Fue, rescató a su padre, lo llevó a Egipto y los protegió a él y a toda su casa durante todo ese periodo que hubo la sequía y estuvieron mal. Ellos fueron los que estuvieron a mano derecha del faraón en ese tiempo y estuvieron cuidando los rebaños y fueron prósperos, por algo se multiplicaron. Pero eso es otra historia bíblica. ¿Qué pasa? Aquí hay una división. En esta parte, aquí se divide algo. ¿Por qué? Porque este varón luchó con un ángel. Pero aquí no fue cualquier cosa lo que le pasó. ¿Ya? Él quería tener la verdadera bendición de Dios, la que era bendecida de Dios a través de su padre, a través de su vida. Pero como fue por engaño, ya había un corte. Pero él sí en su corazón quería hacer las cosas bien. ¿Y qué es lo que hizo? Estando solo, dice la palabra, cara a cara con Dios, que no se dejó estar, sino que luchó y luchó. La palabra dice que luchó hasta el alba, hasta el amanecer. La palabra dice acá que este varón le dijo que lo tenía que soltar porque ya llegaba el alba y ya se iba a aclarar el día, ya se tenía que ir, pero él dijo no, esta es mi oportunidad y yo no lo voy a desperdiciar, yo lucharé, venceré, aunque sea una y otra vez, y dice aquí la palabra que dice, no te soltaré. Una palabra que realmente nosotros tenemos que tenerla como ejemplo. A veces que nosotros vivamos circunstancias muy difíciles, porque todos las hemos vivido, todos, desde nuestros pastores que están aquí, que lo estoy mirando, hasta el más pequeño de la iglesia, hemos tenido dificultades en nuestra vida en la cual hemos sentido de fallecer y estar en lo más profundo de un hoyo. Decir, ¿por qué a mí? Pero Dios siempre está contigo, aunque tú no veas, Él siempre está ahí. Y lo que nosotros tenemos que hacer es decir en esta palabra, no te soltaré hasta que me bendigas. Él luchó, dice la palabra de aquí, Él luchó y venció. Mi cabeza trata de entender cómo lo hizo. Porque él no creo que haya sido tan jovencito. No creo que haya sido una persona de 20 años o 25 años. Yo creo que fue mucho más. Y para poder luchar con este varón que se refleja que era Dios, no creo que él haya tenido poca fuerza, no lo haya querido soltar. Yo creo que fue como realmente una batalla campal sin querer soltarlo para poder tener esa bendición. Pero ya cuando se dio cuenta este varón, que era Dios, que él no lo quería soltar, él mismo le preguntó, ¿tú cómo te llamas? Y él le responde, engañador, usurpador, porque mi vida ha sido eso. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Y él le respondió, en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a su lugar Peniel, pero ahí también le cambió su nombre a él, porque él ya no quería llamarse más usurpador. ¿Saben que este varón fue tanto su lucha, fue tanto lo que él quería realmente comenzar su vida y partir con la bendición de Dios, que él no lo dejó y no lo soltó? Y desde ahí, que fue colocado como llamado Israel, ¿cierto? Se le cambió su nombre. Pero él no fue simplemente, me llamó Israel y nada más. Chao, me voy, bien, gané. No. Dice la palabra de Dios que este varón, como vio la tenacidad de él, la lucha que él tenía para obtener esa bendición,
que no podía pasar ese día sin tener una consecuencia. ¿En qué sentido? Tener una consecuencia que cada vez que la sintiera, supiera que había una división entre un antes de engaño y un después de la bendición absoluta. Dice que este varón tocó su muslo o tendón y descoyuntó, ¿ya? Descoyuntó su cadera. Y ahí logró esa bendición de llamarse Israel, porque él luchó con Dios, y no solamente con Dios, sino con hombre. ¿Por qué con hombre? Porque con él mismo, para poder tener esa bendición. Y ha vencido. Génesis 32, 28. Jacob preguntó su nombre y le respondió. También tenemos que entender algo aquí, que él no simplemente fue luchar, como algunos dicen, un ángel. No, fue una lucha realmente con Dios. Pero una lucha más que física, fue lo espiritual, para hacer un corte espiritual. Porque él ya no quería seguir siendo un engañador, sino que quería hacer una bendición para su descendencia. ¿Cuál fue? Ya todos lo sabemos, que a través de él, ¿quién tenemos hoy día? A nuestro Salvador. Pero basémonos un poco en lo que decía el título de la predicación. ¿Se acuerdan? Un antes y un después de un tendón. Vamos a ver qué es lo que significa el tendón. Si nosotros físicamente, humanamente, vemos dónde está el tendón, ¿ya? El tendón estaba en un lugar clave, porque es el nervio ciático. ¿Le ha pasado a usted que cuando de repente le da lumbago, ¡oh!, y quedan pero a la mitad y no saben cómo moverse, y hay que tratar con médico, desinflamante, aguas calientes, estando acostado, porque eso provoca que el cuerpo, entre comillas, se divida y usted no puede caminar, ni siquiera puede ir usted al baño, porque el dolor es tan intenso que usted no se queda inmovilizada. Dice que ese tendón pasa por la parte entre medio de la cadera, de la parte hueca de la cadera, pasa por una parte que se junta y se une junto con el hueso. Ese ahí está colocado. Y es el más grande del cuerpo. Está conectado justo con el músculo, con el hueso. Y este punto fue el que se dividió. O sea, físicamente, este varón fue dividido con un ante físico y un ante espiritual. Después, si buscamos en Hebreos 4:12, vamos a leer, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzgará los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nos basamos en esta palabra y le estamos comparando lo que estamos hablando con el tendón, podríamos decir alma, espíritu, coyuntura y tuétanos, pensamiento e intención. El alma está relacionada con la coyuntura, con el tendón y el pensamiento. El espíritu humano está relacionada con el tétano, con el tuétano, que es el hueso, y la intención. En Génesis 32, 31 a 32, aquí nos habla qué pasó ahí. Hubo un corte, un antes y un después. Esa simbología que le pasó a este varón, de quedar cojo, realmente de esa parte, él para siempre iba a decir, a partir de hoy día, tengo una nueva bendición. Mi vida anterior quedó atrás y hoy día hay una división, pero hubo una secuela. ¿Cuál fue? El quedar justamente caminando con dificultad, porque él no fue cualquier cosa, él luchó. ¿Sabían ustedes que en el pueblo de Israel, en este minuto, estuve averiguando varias
varias partes, tienen una de las cosas, uno de que ellos tienen alimentos prohibidos para comer, ¿cierto? Y una de las cosas que tienen prohibidas de comer es justamente este nervio ciático. ¿Y saben por qué? Porque ellos lo pasan y lo ven reflejado en esta palabra. Ellos le dan tanta importancia. ¿Por qué? Porque es un antes y un después. Un antes de la maldad, por decirlo así, de haber obtenido muchas cosas engañosas, y el día de hoy, el tener la bendición del Padre. Dice, hay una intervención entre lo espiritual y lo humano. Intervino, peleó espiritualmente, pero humanamente fue reflejado. Ese nuevo corte que él tuvo de poder haber luchado con el ángel, ¿qué provocó después? Después que se juntó con su hermano, porque después no tuvo problema, sino al contrario. Después de eso, él volvió a estar en su tierra, se colocó en un lugar y se estableció en ese lugar, sabiendo que era su tierra. Y después, ¿qué pasó? Siguió con sus hijos, y bueno, conocemos toda la vida de Jacob hasta cuando él fue rescatado y llevado nuevamente a Egipto llevado a Egipto para poder seguir con el linaje que Dios había establecido. Pero aquí tenemos que ver también algo que podemos basarnos un poquito más adelante, que es cuando esta división no solamente se puede denotar como él como varón, que le pasó, sino que también hay una división espiritual que está denotada en el tabernáculo. Sí, en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque hay una división de un velo. Hay una división de un lugar santísimo, que es el espíritu. Y también hay un lugar santo, que es el alma. Y hay un gran sacerdote, y el sacerdote, ¿qué es lo que hacía en ese lugar? Él, el único sacerdote que podía entrar a ese lugar, realizaba y ministraba y rociaba con sangre. En Levíticos 4, versículo 16 al 17. Ahí lo pueden encontrar, ¿ya? Pero nosotros no podemos dejar de lado tampoco que hay una consecuencia más linda todavía. Que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, hizo también una división entre un antes de la humanidad y un después que hoy día estamos viviendo nosotros. ¿Cuál fue? Que Él, a través de su muerte, cortó ese velo. Y Él, realmente más de 7 veces, con su propia sangre, realmente Él pudo liberarnos a nosotros de justamente lo mal y la gran bendición, que era la bendición verdadera del Padre. Jesús, al momento de realizarlo, nos dio una oportunidad de no seguir viviendo por la ley, sino que vivir por la gracia. ¿Pero gracias a qué? A sangre derramada por Él, por la vida de nosotros. Realmente Jacob luchó para poder tener esa bendición. Él lo hizo. Pero, ¿qué consecuencia tuvo? Una consecuencia de que su propio cuerpo demostrara físicamente lo que había pasado a través de ese tendón. Cada vez que él caminaba, él sabía que ya no se llamaba más engañador, sino que él sabía que se llamaba Israel. ¿Por qué? Porque él sabía y él quería tener una vida de tranquilidad y de paz. Una vida que él sabía que él podía tener bendiciones y una bendición llegada legítimamente de su Padre espiritual. Nosotros tenemos que saber que gracias a quien hoy podemos tener esa gran bendición. Ya no tenemos que luchar contra un ángel, no. No tenemos que luchar contra un hermano para quitarnos esa bendición de la bendición como primogénitos, como hijos de Dios. El único primogénito es Jesús cuando vino a morir por nosotros aquí en la tierra. Pero nosotros como hijos, herederos, la tenemos. Jesús lo dio todo, lo entregó todo por mí. Él
realmente venció a los enemigos por mi vida. Él dio una victoria como Mesías. Él fue un victorioso en la cruz por mí. Pero ¿cuál es mi consecuencia? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Llegar al extremo de engañar? ¿O realmente obtener la bendición absoluta que Dios quiere que yo reciba? En Isaías 63 nos demuestra lo que Jesús hizo por nosotros y no lo tenemos que olvidar. Hoy día estamos viviendo en un mundo de engaños, sí, es verdad, pero no nos tenemos que dejar engañar a un punto que perdamos la bendición de Dios, sino que sigamos luchando cara a cara con Dios para seguir adelante. El otro día una niña de mi mismo trabajo me decía, ¿sabes qué? No entiendo por qué los cristianos se están muriendo. ¿O por qué se están yendo en esta pandemia? Se supone que creemos en un Dios vivo, en un Dios que nos protege. Y conversábamos y yo le decía, ¿sabes? Dios sabe el por qué y el para qué del tiempo. Si esa persona tuvo COVID y tenía una fe de tal punto que él se sentía realmente estando tocando los brazos de Dios o cara a cara con Dios, y si él volvía de esas circunstancias a vivir en su vida con problemas respiratorios, con problemas realmente cardíacos o simplemente postrado en una cama, su fe podía menguar. Pero Dios sabe las cosas por qué las realiza. Este varón, Job, no ha vivido lo que nosotros estamos viviendo, pero sí luchó para poder obtener esa bendición legítima. Hoy día, mirado desde el punto de vista de nosotros, hemos tenido la bendición, sí, físicamente, Dios nos ha bendecido, sí, es verdad. Pero ¿cómo está la bendición espiritual? ¿Cómo estamos nosotros espiritualmente? Tenemos la bendición material, que no es mala, pero bendecida y realizada como Dios quiere que nosotros las tengamos. No con engaños, por favor, que lo tengan bien entre comillas, no con engaños, porque nosotros somos hijos de Dios y representantes de Cristo aquí en la tierra, ¿ya? Si tú ves y tú sabes que en tu trabajo, donde tú estás trabajando, tú te estás sintiéndote incómodo o incómoda por lo que estás haciendo, porque sabes que delante de Dios está malo, párate en ese minuto y pídele a Dios que te ayude, que te saque de ese lugar y puedas tener una bendición de tu trabajo en el cual tú sientas que estás trabajando en forma libre para servirle también a Él. Dios lo hace. A mí me respondió en 2 semanas. Mi pastora se lo conté yo ayer. 2 semanas se demoró en responder porque yo me estaba sintiendo incómoda donde yo me estaba. ¿Por qué? Porque mi jefatura me estaba pidiendo cosas que yo sabía que tarde o temprano físicamente no se iban a notar, pero sí aquí yo estaba sirviendo. Y Dios no se demoró nada cuando Él quiere hacerlo. Y me dejó con una jefatura que también es cristiana. Y doy gracias a Dios porque estoy en un lugar que me siento cómoda, cumpliendo lo que Él quiere y en un lugar más establecido que el otro. Pero cuando uno quiere hacer las cosas bien, las hace. Aunque se sienta en el lugar cómodo, sentadito, calentito, pero espiritualmente si te sientes incómodo, no lo piensas 2 veces. Tienes que hacerlo. Este hombre sabía que él tenía la bendición, tenía su patrimonio, pero ¿a través de qué? De engaño. Él luchó, él luchó, él luchó no 1 hora, ni 2, ni 3. Dice que luchó hasta casi el amanecer. Si lo vemos espiritualmente, hoy día, ¿qué está pasando en la tierra? Se está oscureciendo, está oscuro. Pero no tenemos que tener esa circunstancia de tener miedo, de seguir luchando por esta bendición. Aunque veamos que todo el alrededor están haciendo cosas que no se deberían hacer, nosotros tampoco tenemos que meternos en eso, sino que seguir luchando cara a cara con nuestro Padre aferrado de la mano para obtener esa gran bendición. Que la cual es la mía y cuál es la suya, que en el día de mañana, cuando Cristo venga, yo irme con Él. Porque eso no nos podemos olvidar. Estamos preocupados, sé que es una misma sintonía, estamos preocupados del alcohol, estamos preocupados de que el otro no me vaya a contagiar, estamos preocupados de que más adelante tosió,
Pero hay algo que dejó Jesucristo que no lo podemos tener fuera y que fue justamente lo que hoy a nosotros nos da la salvación. La sangre de Cristo nos sigue cubriendo. La sangre de Cristo sigue con el mismo poder de ayer y de antes de ayer y años atrás. No perdamos la gran bendición de Dios. Si hoy uno de nosotros tiene que luchar cara a cara, en el buen sentido de la palabra, con Dios, para no perder esa bendición o obtener una bendición nueva, no se quede ahí. Hágalo. Y si en esa lucha ese tendón significa que se va a atrofiar, yo prefiero andar coja o manca o sin un ojo antes de perder la salvación. Jacob luchó. Y sabe que si usted lo busca por internet, esa historia, por decirlo así, como lo dicen las otras personas, está googleada en las bibliografías que son, que usted pone la palabra, no sé, fatal, sale ahí el significado, dónde se originó, está ahí, establecida. ¿Por qué? Porque se denota, aunque personas digan, no, es simplemente un mito, o quizá puede ser una realidad, pero está ahí, porque marcó un antes y un después. Hoy día, mirado a nuestras vidas, ¿cuál es mi antes y cuál es mi después? Si yo hoy día sé que estoy haciendo algo que está engañando a los ojos del hombre, pero no delante de los ojos de Dios, ¿qué tengo que hacer? Me remango las mangas y me pongo a decirle a Dios, ayúdame, porque yo quiero salir adelante. Hay una parte en la Biblia, en Génesis, donde estábamos nosotros leyendo, que dejó muy... Cuando este varón le pregunta el nombre a Jacob, y se lo cambia. Pero ¿sabes? Ahí no lo bendice. ¿Sabes cuándo lo bendice? Dice, Jacob le pregunta, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Ya no fue solamente pelear, ya no fue solamente te agarro y no te suelto, sino que también fue como una conversación, porque él le preguntó primero su nombre y después él le preguntó a él. Había un diálogo, se había establecido un diálogo entre Jacob y Dios. Y después de ahí, dice la palabra, en el versículo 29, 32, 29 dice, ¿y por qué preguntas cómo me llamo? Y le respondió el nombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. No te olvides de preguntarle siempre a Jesús su nombre o hablarle. Jesús, ¿estás ahí? Y él fue bendecido porque hubo un conocimiento, quién era. Y ahí vino la bendición. Si en este minuto lo conoces simplemente porque estás mirándolo y no lo has conocido frente a frente, ya es tiempo. Y si ya lo conociste hace unos años atrás frente a frente y sientes que la bendición que has tenido no ha sido la correcta, pídele a Dios la bendición exacta. Pero no te dejes estar. Ya no es tiempo que nosotros no dejemos estar. Ya no es tiempo que nosotros tengamos un minuto para quedarnos solamente en la amanecida o tener el temor que tuvo este hombre. Este hombre que tuvo miedo, pavor de que lo iban a matar, porque por algo se quedó solo y le pidió la ayuda a Dios. ¿Hay un minuto de tu vida eso? ¿Hay un minuto en mi vida que sentí temor? Sí, como todos nosotros. Yo he sentido también temor, pero doy gracias a Dios que hace 4 meses, después de un antes y un después en mi vida, he sentido tranquilidad, he sentido alegría, he sentido sentirme viva, pero no simplemente por algo físico, sino que también porque muchas de las cadenas que yo sin querer me había colocado, físicamente, Dios me las cortó, pero fue también mi peniel, mi lucha. Y hoy doy gracias a Dios porque sé que se está reflejando en mis hijos.
porque sé que se está reflejando en mi vida. Y yo le quiero contar algo, hermano, que lo quería decir hace mucho tiempo atrás, pero no se había dado la oportunidad y sentía que no era el tiempo. Cuando Dios te bendice no al 100 por 1, sino que más todavía. Jacob recibió una bendición, sí, tuvo su patrimonio. Te cuento, yo hace unos años atrás, en el 2019, yo quería ganar un concurso de una jefatura del lugar donde yo estaba trabajando. Por ciertas circunstancias de la vida, no se dieron, no se dio. No gané ese concurso, que era un grado 9 en ese tiempo, porque yo estaba en un grado 10 en mi trabajo. No lo puedo negar, la lloré. Me sentí que me menospreciaron mi trabajo. Le dije, ya señor, si usted no lo quiere, así será. Levanté mis manos, seguí adelante y seguí trabajando. A los años que sigue después, tuve mi concurso para poder quedar trabajando de planta porque yo estaba contrata. Simplemente podía pasar el 31 de diciembre de cada año, no necesitamos más, usted se va. Pero gracias a Dios fue un proceso de un año de concurso público, y el cargo donde yo estaba era el más grande que había en postulantes, que eran como más de 100 personas que estaban postulando a un solo cargo. Dios es fiel. Dios responde. Dios no es mentiroso. Desde el 1 de enero de este año estoy en la planta municipal con un grado 10. Y el Señor hace 3 semanas atrás me bendijo con un grado 9, que era el grado que yo había postulado en la primera instancia. Y Dios me dio a entender que ese era mi lugar, que esta es mi bendición, que no importando que el hombre la haya arrebatado, con circunstancias que había, hoy día estoy viviendo lo posterior a esa circunstancia que vivió Jacob, sentir la bendición cara a cara. Y doy gracias a Dios porque sé que hoy día lo puedo decir con la frente muy en alto, que Dios sí responde hasta lo más pequeño de nuestra vida. Un pensamiento, Él te escucha y te responde. Una mirada, tú ya te das cuenta cómo es la persona. Pero lo que no tenemos que dejar pasar es que aunque miren los demás, no son nosotros como el antiguo Jacob. Tener muchas bendiciones, pero siendo a través de un engaño, a través de una usurpación. Aunque fue un hombre luchador, tuvo la primogenitura de su padre directa, pero estaba viviendo una vida que no le correspondía, no bendecida por Dios. Y él tuvo que pasar eso. Dios responde, y en el momento justo y en el momento pleno. Y si hoy día uno de nosotros se siente que está pasando por esta circunstancia, tómese de la palabra, aférrese a ella y pídele a Dios en lo secreto. Y Dios responde en lo secreto. Mi pastora le había contado ciertas cosas, pero ayer le conté el resto de la bendición. Y yo no la quería contar a medias. Yo la quería contar como Dios me la entregó, con un todo. ¿Y sabe por qué? Porque sé que la bendición que me dio hace 3 semanas atrás, este cambio de grado, en enero, la bendición de ser de planta que no me pueden sacar, 2, el cambio de oficina, es porque Dios hizo un cambio, me hizo una división entre cuando yo nací espiritualmente a los 16 años y ahora a mis 46 años, empiezo otra etapa. Una etapa, como me dijo un día mi hija, mamá, te he vuelto a volver a reír, pero a reír siempre. En los almuerzos, en las 11 y donde andamos leseando. Y cuando se enoja la mamá, me conoce, sí. Cuando se porta mal o se portan mal los niños, obviamente que la mamá aparece ahí media enojona. Pero en esencia, volver a reír como Dios me lo entregó un día. ¿Ya? Que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Vamos a orar por esta palabra para que sea una palabra de respuesta o de confrontación o de actitud, de un antes y un después en nuestra vida. Papito Dios, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia,
Gracias, Señor amado, porque esta palabra, sé, Señor amado, que no llegó vacía, sino al contrario, tu Espíritu Santo ha sido el respaldo a tu Espíritu Santo, al que va a tocar cada uno de nuestros corazones, y sabemos que tu palabra siempre va a ser nuestra guía y nuestro fundamento para seguir adelante. Pero en este minuto, Padre Santo, yo te pido por cada corazón, por cada vida, por todos nosotros, Señor, los que estamos aquí en este minuto, en esta reunión, Señor, que nos sigas dando, Señor amado, esa fuerza para seguir luchando, esa fuerza para seguir batallando, pero que no sea con nuestra fuerza, ni con nuestro patrimonio, nuestra bendición, sino que sea con tu bendición, esa bendición que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.